Bien, bienvenidos a Rapsodas. Es la segunda emisión que hacemos en este formato, quizá la tercera, contando la entrevista a Santiago Castro. En este día, Ernesto. Ernesto Castro. en Ernesto Castro. Sí. Bien, ¿podemos empezar a grabar de vuelta? No pasa nada, dale. Bien, bienvenidos nuevamente a Rapsodas. Eh, Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar al doctor Sebastián Porrini. Eh, un sujeto digno de nuestra admiración, creo que Sí. de los tres es una persona que hemos consumido mucho. Y nada, vamos a charlar sobre, tenemos un tópico, tenemos un eje que es la memoria, vamos a hablar de la memoria, vamos a discurrir sobre las formas de la memoria, sobre todo en el ámbito, en el campo de la literatura, que es donde más podemos hablar los cuatro. Y estoy acá con Manu, con Abril, como todas las emisiones. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fantástico. Nerviosos, la verdad. Muy nerviosos. Un poco. A medida que vayamos charlando con Seba, presentámoslo. Bienvenido, Seba. Gracias por tu gentileza en el feriado, hoy 20 de junio. Gracias. Soy yo el agradecido, muchachos, un gusto estar con ustedes, por favor. Eh, Descontractúrense, no se sí. hagan problemas. Mira, nosotros te conocemos en general antes de que tu fama creciera con Luquita, con el conocimiento de Luquita. Nosotros te Dios seguimos, santo. te seguimos en la última página y del hilo de Ariadna. O sea, yo te iba a preguntar que cómo llevas la fama al día de hoy. Este lugar que te ha otorgado el reconocimiento en YouTube, en Twitch, bueno, y todo lo que lleva el mundo del stream. Bueno, no sé si puedo entrar a considerar fama, ¿no es cierto? No, no sé, creo que es un poco más un acercamiento a cierto grupo de personas con cierto tema, me abrió la posibilidad de hablar con personas que tal vez no se hubiesen acercado del mismo modo, ¿no? Eso es positivo, pero después no tengo la menor idea, sigo siendo el mismo canoso de siempre, desubicado e incorrecto, y bueno, qué sé yo, trato de seguir siéndolo, ¿no? No hay nada muy particular. Bien, excelente. Igual es un mundo que es muy nuevo aparte y se va actualizando permanentemente. Tiene esas cosas el mundo Ujú. del stream. Pero bueno, de todas formas, estos lugares como la literatura, mismo la filosofía, el arte, que parecen hoy día tan perdidos, o no sé si tan perdidos, pero con tan poco valor, estas comunidades nuevas resurgen de alguna forma como mostrando un lugar de luz de, bueno, todavía hay arte, ¿no? Todavía existe la posibilidad de la explotación del arte, del pensar el arte, pensar la literatura. Es muy interesante desde ese punto también. Eh, ¿Comentarios antes de empezar, de que comencemos? Sí, yo me voy a agarrar de lo que acabas de decir para preguntarle al doctor si está de acuerdo con cierta visión que hay de los momentos de la historia en la cual existe un ciclo tal por el cual hay momentos de más racionalidad y entonces hay una prima en la estética de las épocas que es más racionalista en un desmedro, digamos, de una cuestión más metafísica, más que va por el lado de una estética del arte, como lo entendemos. Y después hay una pendulación hacia el otro lado, en donde hay momentos más románticos, si se quiere, donde se prima más la cuestión artística. Bueno, mira, en principio, vamos a hacer una aclaración. No soy doctor. Ah, Eh, es no, un... Sí, cursé el doctorado, pero no lo tengo. está bien. No vamos a robar títulos, ¿no? Aparte, yo soy monárquico, con lo cual creo solo en los títulos de nobles. Eh, ya. Y en segundo lugar, muy buena la pregunta que haces, porque me hace pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos que considerar la cultura occidental como algo que de alguna manera empezó a descentrarse en un determinado momento, yo diría hacia la Baja Edad Media, como sostienen algunos, por ejemplo, Huizinga, ¿no? Uno de los grandes historiadores que siempre citamos,
ya que en ese momento lo que se da es una separación entre lo que sería el lenguaje simbólico y lo que sería el lenguaje sígnico. No sé si soy un poco oscuro, si quieren me preguntan. Bueno, perfecto. E incluso una separación entre lo popular y lo, vamos a decir así, académico. Lo popular y lo académico estaban juntos Bien. hasta en la Edad Media. Solo basta con ver lo que es una catedral para darse cuenta que está todo, eh, digamos, allí reflejado lo propiamente cotidiano con lo propiamente trascendente. Es decir, se separan estos aspectos y se intelectualizan en el peor sentido, ¿no? Eso no quiere decir que los movimientos posteriores sean de ninguna manera negativos. Lo que ocurre es que le queda al arte en manos un lenguaje simbólico que va a tener que trabajar como pueda, con reacciones contrarias en muchos casos, y convirtiendo al artista. Vieron que cuando decimos el artista es o el poeta, fundamentalmente ha sido muy aplicado al poeta, es una especie de loco de la casa que está en un rincón, ¿no? Es el idiota de la familia, Medio como la se figura dice, de ¿no? Helderlin, ¿no? Claro, exacto. La locura, ¿no? Y demás, que está ligada a tantos este, escritores y creadores en la historia de la modernidad, es algo que degrada al artista porque lo degrada desde el punto de vista de lo que significa su concepción social, porque si ustedes piensan, la palabra poeta y la palabra abate, que se ha usado más cultamente, tiene que ver con lo sagrado, el vaticinio, es aquello que, es decir, es el que más ve, es el más capaz. Y sin embargo, hoy nosotros tenemos la concepción de que el poeta, bueno, se dedica a algo que es inútil para la vida cotidiana, que es inútil, está bien, ¿no? Es un decorado y demás. Cuando para los pueblos de la antigüedad, el poeta era el centro, era casi el sacerdote, ¿no? Es lo que dice Hölderlin, ¿no? Ya que lo citaron. Es decir, está en el centro del vaticinio. Y tomando lo que decís, Etienne, digamos, de ciertas etapas racionales o ciertas etapas, claro, el tema es que al anular lo simbólico suprarracional, ¿no? Por decirlo de una manera, se convierte, queda reducido el ser humano a dos categorías, lo racional y lo irracional. Por lo tanto, si no se puede pensar, es irracional. Entonces la poesía es irracional, es Claro. un campo de elementos propios de cierto inconsciente. Después va a venir el señor Frío, desde Austria a decirlo, ¿no? El buffet froid, como decimos siempre, y va a pensar solamente en que son pulsiones de lo más inferior del El ser señor humano, frío. de la inconsciencia, cuando en realidad era una iluminación, ¿no? Claro. Entonces, fíjense los juicios que se hacen sobre los románticos, por ejemplo, por retomar algo que muy bien citabas, ¿no? Que son una especie de loquitos que se rebelaron al orden establecido y después van a ser peor, ¿no? Van a ser condenados con adjetivos durísimos, los malditos, ¿no? Estoy pensando en Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, ¿no? Que son directamente, Lautréamont, ¿no? Que es considerado prácticamente un ente diabólico, ¿no? Son los malditos, poseídos y demás, cuando en verdad, desde un punto de vista tradicional, uno podría decir, no, estos tipos son profetas, ¿no? Lo que dijo Baudelaire es profético en torno de la modernidad, perdón. No sé si he No, respondido. sí, 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 recontra. perfectamente. Perfecto. Yo te quería hacer una especie de, como una nota al pie con algo que surge permanentemente, Adelante. esto que hablas de la figura del poeta como un decorado, porque vivimos un momento de mucha publicación, mucha edición, de mucha poesía y de mucha literatura, que yo muchas veces los he escuchado a Diego y a vos hablar eh, de como que s- la literatura o la poesía siempre se dio a lo largo de la historia en la cultura, pero lo que va quedando, ¿no? O los cánones que, bueno, que tan tradicional uno tiene, el canon, son los que verdaderamente tienen algo para decir. ¿Cuál es mi pregunta o cuál es mi reflexión? ¿Qué ocurre hoy con la cantidad de escritura, de literatura, de poesía que hay? ¿Existe un problema ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, hablar en términos
de bien o de mal es medio restrictivo, pero digo, Exacto. se entiende por dónde va, ¿no? Sí, La idea, bien. sí. A ver, pensemos lo siguiente. En ese sentido, gracias que existen las redes sociales, ¿no? Gracias que existen los blogs y demás, porque le permite a muchas personas, les permite a muchas personas, de alguna manera, mostrar lo que están produciendo. El tema es que la poesía, fundamentalmente, y el poeta, es un ser, si se quiere, minoritario, aristocrático, extraño, pónganle el adjetivo que ustedes quieran. En la historia de la humanidad ha habido miles de poetas, miles. Solamente con ver una antología de los poetas de un siglo antipoético como es el siglo XVIII, uno ve realmente la enorme cantidad de personas que escribían poesía, que producían poesía. Pero obviamente les ha pasado el tiempo de una manera brutal en muchos sentidos. ¿Quiénes quedaron? Bueno, ¿quiénes quedaron? Y ahí viene la pregunta, decimos, bueno, quedaron porque hubo una operación académica que no necesariamente, no necesariamente. De hecho, no creo que haya habido ninguna operación académica para que hayan quedado textos como el Lazarillo de Tormes, por tomar por caso, como un texto clave del siglo XVI, o incluso el mismo Shakespeare, que fue bastardeado a fines del siglo XVII y comienzo del XVIII. Es decir, lo que hay es una real fuerza en la presencia de ellos. Cuando se los recupera hay una real fuerza. ¿Qué ocurre con las personas que dicen yo escribo poesía? Me parece estupendo, háganlo, síganlo haciendo, me parece genial. El tema es su concepción de la poesía. ¿Qué es la poesía? Es expresar los sentimientos de me dejó mi novia, entonces escribo un poema. Bueno, en fin, eh, está bien, tenés todo el derecho del mundo, pero realmente lo que va a pasar es que te van a poner un dedito para arriba, tus amigos, y van a decir, bueno, genial, es el sentimiento de momento. Sobre todo con un tema como el amor, que ha sido tratado tan complicadamente y de manera tan este, profunda por grandes poetas. Entonces yo digo, antes de escribirlo, ¿por qué no lees todo lo que escribieron desde los griegos, ¿no es cierto?, desde Safo de Lesbos para acá, y te vas a encontrar con que ya lo dijeron, seguramente ya lo dijeron, con otro nombre, ¿no? Obviamente Safo nombra, no sé, a Epimínidas, ¿no? Y evidentemente hoy se llama, la mujer que amo se llama, no sé, Laura, Claudia, lo que fuere. Pero bueno, cambia el nombre y vas a ver que el sentimiento es el mismo. Con lo cual, ahí viene el tema, ¿quién realmente va a pasar todo ese filtro de la historia? No lo sabemos, pero a veces yo intuyo como lector, digamos, acostumbrado, que hay ciertos poetas que están tocando una campana eterna y que esa campana eterna viene desde una tradición, ¿no? Cuando le preguntaron a Eliot, ¿cuál es el más grande escritor de ta, 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 ta? Y Eliot escribió un ensayo colosal que dice, es Dante, va a seguir dando pie, está lleno de investigaciones, de formas, de cosas. Mira, yo la Divina Comedia la leí 70 veces y cada vez le encuentro cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que es una fuente constante, sigue emanando de ella, ¿no? Con respecto a esto que decías de lo ya escrito, ¿no? De la diferenciación entre la fuente, lo que sigue dando porque parece ser eterno y justamente sagrado, se dio con algo, y la diferencia que hay con aquello que se repite pero que no hay nada nuevo para decir. Ya como entrando en tema de la memoria, me pareció un buen ejemplo, ya que es autóctono de la Argentina, Funes el Memorioso, donde se trata justamente este tema de realmente no tiene nada para decir con respecto a sus memorias, porque Claro. se termina ahí. Es Ujú. decir, creo que en un momento el narrador dice como que no puede formar idea platónica, idea ideal, No valga puede la redundancia. abstraerse, Claro, claro, exacto. no tiene pensamiento abstracto. Em, Exactamente. no sé, no sé si era una pregunta, era más como una Una- cuestión
realmente me gustaba mucho para el tema de la memoria porque em, la concepción de la memoria en Funes es casi como dolorosa, ¿Mm? le provoca una dolencia. Y en cambio, en estos clásicos, por decirlo de alguna manera, que quedan entre nosotros, como aquellas fuentes que siguen dando un acceso hacia lo sagrado, no, no hay dolor per se, sino que es una selección acerca de lo que nosotros elegimos que sea nuestra memoria. Es muy lindo, es muy lindo. Hay un sentido lindo con respecto al canon que no necesariamente es de construirlo per se, sino como que admitirnos selectores. Exactamente. Comparto, Abril, lo que decís. De hecho, justamente no se trata de la deconstrucción, que en el fondo no se termina de saber qué es, sino más bien de recibir el mensaje que sigue siendo prístino en todo momento, ¿no? Es decir, sigue siendo fresco. Por eso Borges, ya que lo citas, cuando le preguntaron qué autor recomendaría a los jóvenes, dijo, o a los lectores, dice, hay un joven Virgilio que promete. Claro, ¿no? 2000 años, ¿no? Se cumplieron no a mucho del nacimiento de Virgilio, 2000 años atrás. Y entonces él dice, hay un joven Virgilio que promete, con la hermosa ironía de Borges y con toda esa sabiduría y demás. Pero esa es la idea, ¿no? Sigue siendo joven, sigue siendo el impulso de una literatura. En oposición a esto, muy bien lo citaste, el tema de la memoria en Funes, el memorioso, ¿no? ¿Qué es lo que memoriza? Inutilidades, ¿no es cierto? Memoriza lo que justamente la memoria debe perder, que es la contingencia, si yo me acuerdo que hice el 16 de febrero de 1980 a las 2 de la mañana, no sé si tiene sentido, porque no creo que haya marcado nada en mi vida, si no lo recordaría realmente como algo, como un hito en mi historia, pero no tiene ningún sentido para nada recordar el horario en el cual le preguntó, ¿no? Es una gran, es una gran ironía de parte de Borges respecto de lo que realmente es, lo que debemos recordar y lo que debemos desechar, ¿no? En muchos sentidos. Ahora bien, claro, ustedes decían, no tiene capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción, en el sentido más racional del término, es una capacidad racional, justamente, es una capacidad de la razón, es decir, de poder, ¿cómo decirlo?, generalizar de aquello que es particular. Pero en el caso de las esencias es todavía un mayor, es decir, Platón no me habla de abstracciones, cuando habla de ideas habla de visiones. No nos olvidemos que idea en griego significa lo que veo, no es algo que, ¿no? Sino tiene que ver con una intuición en torno de algo mucho mayor que lo racional. Por eso la metanoia, ¿no? Y todo esto que ustedes saben mejor que yo porque son cultores de la filosofía. Pero Hasta ahí se va eh, igual, ¿eh? Te has dedicado más Sí, años. probablemente tengas más cultivo vos en ese campo, pero no, lo que pasa es que no creo que, o sea, como decía un profesor mío, lo que pasa es que yo lo leí antes, ya está, nada más, es simplemente eso, claro. La diferencia entre un profesor y un alumno es que uno lo leyó antes, nada más. El tema es eh, lo que está planteando de alguna manera Platón, es el gran tema sobre el cual se construye toda la filosofía. Es decir, es imposible negarlo. Fíjense que el otro día la Universidad de Londres publica una especie de resolución académica y demás, por la cual han decidido, esto es así, literal, han decidido que ya no se va a leer ni a Platón ni a sí, Aristóteles, lo vi, ¿no? lo vi. Porque tienen, lo dijeron los ingleses, porque tienen un espíritu colonialista o imperialista. O sea, los padres del No, colonialismo y sí, del sí. imperialismo están diciendo que Platón, bueno. Entonces yo me preguntaba, qué lástima, porque la tradición inglesa universitaria, la verdad que en muchos sentidos es muy positiva, ha dado grandes pensadores en ese sentido, pero me pregunto, ¿no se dieron cuenta que toda la filosofía es ni más ni menos que el regalo que nos hizo Platón
al decirnos que estaba triste con la muerte de un hombre único en su vida, es decir, y que eso lo llevó a dar vuelta a todo un sistema y a pensar todo un mundo a partir de ello. Es decir, si la memoria de, verdadera de la tradición se pierde, cosa que no va a pasar, ¿no? Porque es parte de nuestro ADN, por decirlo de una manera científica. Si eso ocurriese, lo que realmente ocurriría es la destrucción del ser humano, ¿no? Es decir, habría que cerrar la persiana de la existencia humana. Y por otra parte, tener en cuenta algo que a veces lo pienso en torno de algunas cosas que son un tanto más molestas. Una cosa es la tradición, que es una llama viva que recibimos y que a veces uno no sabe cómo, de dónde atrapar ni dónde sostener. Es como si yo les paso a ustedes una tea encendida y ustedes dicen, ¿cómo la agarro? ¿No? Es decir, se las tiro desde acá hasta, hasta la hermosa Patagonia y ustedes tratan de agarrarla. Y otra cosa es acostarse en una cama donde ya se acostaron varios. Lo que voy a hacer es oler sábanas usadas. Eso no es filosofía, ¿no es cierto? Acostarme con la sábana donde se acostaron todos los anteriores no es filosofía. Qué interesante. Lo que debo percibir lo que debo recibir es mi propia cama con mis propias sábanas, perdón por la metáfora, pero con el perfume del tiempo, ¿no? Claro, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y esperar a que la diosa se acueste conmigo, ¿no? claro. Eso sería maravilloso, ¿no? Porque Sí. es el concepto fundamentalmente del Fedro o de los diálogos eróticos de Platón, ¿no? Estamos esperando que venga a acostarse todas las noches la dama Sofía, que es la Beatriz de Dante, y bueno, y todos los demás. Perdón No, 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 no. por no. la Por disquisición. favor, Es la idea, Seba, es la idea también por favor. que se Bien. vuelva también una reflexión tuya acerca de nuestros pequeños Aportes. aportes, claro. No, no son Qué interesante decir, o sea, hablar de el pensamiento filosófico y el culto al pensamiento de alguna manera en Platón como una vía de acceso hacia una verdad histórica, que sería en este sentido la tradición, y cómo esta ventana, esta verdad histórica queda valga la redundancia, en la historia, hacia adelante, hasta nosotros, como una ventana a la que se puede acceder llevando las mismas prácticas, ¿no? Y cómo a través de la realización corpórea, si se quiere, corpórea en el sentido de que no es racional, en el sentido de no de irracional, sino de arracional, de que no contiene elementos racionales, se puede acceder a una especie de verdad histórica entendida como una tradición. Eso también es una forma intersubjetiva de tener una memoria extendida en el tiempo a través de, qué sé yo, 3000 años. Ujú. O por qué no más Sí, también, ¿no? es ¿Cómo en que ese sentido? si anulas la memoria, desenraizás al ser humano. Es decir, a ver, yo soy el resultado de eh, cientos de generaciones de italianos, lo habrán notado por mi nariz, ¿no? Seguramente si voy hacia atrás me voy a encontrar a legionarios y demás, algún normando que entró de improviso en alguna cabaña romana y bueno, y dejó su herencia, seguramente algún comerciante judío, seguramente algún comerciante islámico mucho más tardíamente, seguramente, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, si bien no me quiero volver cientificista, tiene en mi ADN, como el de cada uno de nosotros, tiene toda una historia, también ha dejado una memoria en sí, que permite ver el mundo de una determinada manera. Ahora bien, si nos salimos de la genética, voy a lo que vos decís, es decir, esas ventanas están perfectamente abiertas o esperando, lo vuelvo a decir metafóricamente, que nos asomemos a ellas para ver esa herencia que nos dejaron, esa herencia enorme. Si yo corto esa herencia, ¿en qué convierto al ser humano? En el homúnculo posmoderno, ¿no? Que es un ser hidropónico, ¿no?
criado en una especie de agua particular, en un frasquito, en el que no tiene capacidad de desarrollar una raíz profunda desde donde viene, ¿no? Piensen que todos los pueblos sacralizaron la tierra, todos, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿qué hacen nuestros hermanos del norte de la Argentina, ¿no es cierto? Cuando hacen un culto a la Pachamama, le rinden culto a una tierra que es la patria, por decirlo de una manera, como ustedes quieran, la matria, ¿no? No importa el género. Es decir, y que siempre es femenina, siempre. La esencia de todo esto viene de una tradición femenina. Bueno, todos hemos salido de un útero, salvo los griegos, ¿no? Que en algún momento deliraron y dijimos somos hijos de la tierra, y entonces se denominaron autóctonos, que eso significa en griego, ¿no? El que ha nacido de la tierra, ¿no? Y es bastante extraño las semillas de tierra que han surgido los hombres, salvo en el mito de Cadmo, ¿no? Por otra parte, somos todos herederos de una mujer. Y esa mujer es la tierra, es la base de todo el fundamento de nuestra cultura. Por eso cuando nos dicen, es una cultura paternalista, ¿a dónde? ¿A dónde? Por Dios, incluso para los católicos. Nosotros hemos dedicado los templos ¿a quién? ¿Cuáles son las mayores catedrales del mundo, chicos? ¿A quiénes están dedicadas? ¿A quién están dedicadas? Sí. Notre Dame, Nuestra Señora, nuestra no sé qué, nuestra... ¿no? Bueno, ¿no? ¿Quién puso Dante en el cielo? ¿Quién es la que lo conduce? ¿No? No se olviden del verso cuando le dice, Dante, ¿qué has hecho? Dante, ¿qué hay fatto? ¿No? Lo caga a pedo, con perdón de la expresión, ¿no? No, no, está bien. Claro. Le está diciendo, sos un salame, te saliste del camino. ¿Quién es la que lo está marcando? Bueno. Entonces, esa tradición, que volviendo a lo de Platón y demás, Platón la intenta racionalizar. En ningún momento eliminó el mito. Usa mitos para. Es un tipo que está usando el lenguaje mítico para decir, a ver cómo explico esta escala de saber, de conocimiento y demás. Y en última instancia dice, hay cosas que no puedo escribir porque las voy a transmitir de otra manera. Ahí está el reservorio, incluso en sus cartas, ¿no? Me quedé pensando ese comentario medio irónico que hiciste sobre Capitán Frío. Su estudio o su conocimiento vuelve a los mitos en algún punto también, ¿no? Porque el estudio también a partir de Edipo, es interesante cómo, voy a hacer un paralelismo extraño, pero entre Platón y Freud hay como, sí, sí, hay como una búsqueda permanente en lo mítico, ¿no? Como un lugar en el cual se debe volver porque hay esto, una verdad inherente, esencial, que hay que recuperar, este fuego que decís vos, que hay que volver a traer a, a escrito en este caso, ¿no? En Platón, por ejemplo, pienso. Que justo citabas el Fedro, que es un diálogo que nosotros hemos discutido, justo hemos discutido bastante en algunas clases, porque se da el caso que Sócrates, vos lo debés tener leído, pero Sócrates discute con Fedro justamente acerca del valor de la palabra oral y la palabra escrita, ¿no? Y yo a raíz de esto Sí, te señor. quería preguntar, o queríamos hacer una especie de adquisición acerca de qué lugar o qué importancia le damos hoy con la nueva moda, no la nueva moda, sino lo que resurge de la actualización permanente, la pérdida de la lectura, la pérdida del ocio literario. ¿Qué lugar le cabe hoy a lo escrito? ¿No? En relación a lo oral, tal vez. ¿O no? Claro. A ver, no te olvides, Manuel, que hay una explosión de lo escrito, pero brevísimo, instantáneo y fulmíneo, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Es decir, eh, tenés cantidad de redes subiendo constantemente una producción ingente de cosas y demás, y de frases y de supuestos aforismos y supuestos poemas y supuestas reflexiones, y se nos ha dado a todos la capacidad de poder sentirnos un Platón de maceta, por decirlo en un sentido cotidiano, ¿no? Es decir, claro, así como existen los Che Guevara de maceta, ¿no? Que son los que
se sienten revolucionarios detrás de una cámara, ¿no? Y pueden decir, cancelar a cuanto mundo quieran, también existen los reflexiólogos de momento, ¿no? En ese sentido, que son, bueno, tan perniciosos en muchos casos. La palabra escrita, no nos olvidemos, o al menos yo lo percibo así por lo que el mismo Platón dice, la palabra escrita es una parte, es una parte y es una parte que nace por una necesidad por la cual el ser humano puede llegar a perder memoria. Entonces necesitamos que algunas cosas queden. Pero todos estos pensadores, todas estas grandes pensadoras, ¿no? Porque las hubo también en ese momento, fíjense que signaron mucho de su conocimiento a la palabra oral y lo dejaron ahí. Dijeron, esto se transmite. Los pitagóricos, ¿no? Sí. Es decir, es tan poco lo que hay, ¿no? Los misterios eleusinos. Miren, muchachos, a mí me pasa lo siguiente. Yo hace mucho tiempo escribí un libro sobre mitología griega y quise ver los misterios y demás, ¿no? Tenía leído. La verdad es que hay 2 o 3 autores que citan lo mismo siempre. Entonces yo decía, no puede ser, claro, era mucho más joven, ¿no? No puede ser, esto es lo único que hay. Bueno, no hay más. ¿Qué quiere decir esto fundamentalmente? Que hay solamente una información que nos llegó, que es parcial, que es cortada y demás, ¿qué es lo que hay? Y luego, sí, ahí viene el tema, fragmentos en ciertas obras artísticas, como en Apuleyo, en los que hay alguna cosa un poquito más desarrollada, pero que él mismo dice, hasta acá puedo contar. Miren que claro, me lo está diciendo en la cara. ¿No? Me dice, mira, pibe, te puedo contar esto, lo demás, bueno, vas a tener que, ¿no? Vas a tener que recibir una tradición. Es decir, la palabra es una parte. La oralidad fue, es y será el recurso de la transmisión de ciertas cosas que queremos que se preserven en un grupo. Ahora, el tema de la explosión de la oralidad en la vida cotidiana en torno de los medios es justamente también una de las marcas de bastardear la palabra, ¿no? Lo dice Heidegger, ¿no? Es decir, esto de gastamos los términos en un lenguaje cotidiano que hace que esté absolutamente lavado el término, ¿no? Que se resemantice, pero que se resemantice mal, ¿no? Piensen ustedes en el término, yo siempre pongo el ejemplo cotidiano de bizarro, ¿no? Decimos, es arte bizarro, ¿no? O es una actitud bizarra, o es una persona bizarra. Con lo cual, yo que tengo una formación medieval, digo, qué bueno, ¿no? Me pone contento que sea bizarro, porque bizarro significa valiente. Y me parece que no es eso a lo que se está refiriendo hoy en día la humanidad, sino más bien a una especie de arte loco, desequilibrado, descontracturado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, cuando intuimos el valor de la palabra escrita y de la palabra oral, cuando uno pone por escrito algo, sabe que eso va a tener, está en un soporte en el cual la oralidad no está, pero que la oralidad es el soporte de ciertos secretos en la historia de la humanidad que Platón prefirió no poner por escrito y que paradójicamente, irónicamente, puso por escrito con el nombre de algo que es oral, diálogos. ¿Cómo se refería al diálogo? ¿No es cierto? Muchos dicen porque era un trágico frustrado, ¿no? Había querido ser un gran trágico, qué sé yo, y demás. Bueno, de hecho, después quiere expulsar a los poetas de la República, pero hay que tener en cuenta que tenía una concepción muy particular en torno de lo que podía llegar a ser la poesía. La que se le venía. Por eso quería Claro, expulsar a los poetas. Y la que se sí, le vino sí. en realidad. La que se le vi, Claro, claro, ese es el gran problema de claro, los poetas. De ese diálogo sacamos exactamente. nuestro nombre. Claro, del diálogo de Fedro nosotros... Rapsodo. Esa era No, con Ión. Ah, perdón, con guión, con guión. Diálogo con A Ión. partir de la lectura del guión nosotros decidimos ponerle rapsodas. Y una de las preguntas, si querés, la... No, quería volver porque Dale. yo también volví al Fedro, justamente porque el tema de la memoria está ahí, y me encantó encontrarme con que la pregunta que abría la discusión acerca de la memoria era
acerca de si para comunicarse con lo sagrado, con los dioses, era mejor el habla o la escritura. Me encantó. Perfecto. Y, Es él, y exacto. justo después, en realidad volví al Fedro porque empecé leyendo Funes, el Memorioso, y esto de qué pasaría si nosotros pudiéramos recordar absolutamente todo, ¿no? Y si no tuviéramos que hacer un relato a partir del pasado, también está en Platón, porque él cuando dice que le va a contar a Fedro esta tradición de los antiguos, le dice, ¿qué pasaría si nosotros conociéramos de verdad, la visión de esos antiguos? No solo esta tradición que yo voy a contar. Em, y le pregunta justamente esto, ¿seguiríamos ocupándonos de opiniones humanas? Lo que decías vos de desarraigar al humano de la memoria es quitarle absolutamente todo. Claro, es decir, le quitas la esencia, ¿no? Por otra parte, pensemos, pensemos que Platón pone por escrito a un maestro que es oral, Ujú. ¿es cierto? Que no escribió una palabra, ¿no? Salvo para el expresidente Menem, que leyó todas las obras Todas de las obras de Sócrates. Sócrates y las novelas de Claro, Borges. qué maravilla. Sí, sí, leyó lo que no hay. Bueno, es estupendo, ¿no? Seguramente era un iniciado. Valga decirnos que en ese sentido la palabra escrita, Platón entiende, me parece, humildemente, 2500 años después, que entiende, dice, ¿qué va a quedar? ¿No? ¿O cómo se va a trasladar si ya vivimos en una era de, ¿no es cierto?, de permanencia de lo escrito. Igualmente, no olvidemos esto, muchachos, el griego en el que escribe Platón, ¿no? Y acá me sale mi profesor de griego natural, el griego en el que escribe Platón es un griego maravilloso, pero es un griego sin signos de puntuación. O sea, vaya a saber quién puso el punto en algún momento, ¿no? Incluso no existían los acentos, ¿no? Las tildes, las tres tildes griegas, encima eran tres. Con lo cual, andás a ver si cambiando una tilde, donde decía era, dice en, ¿no? Entonces, hemos variado totalmente. Ahí fue fundamental la memoria de los discípulos. Lo que ocurre es que esos discípulos, en muchos casos, no pusieron por escrito eso, pero lo transmitieron oralmente. Mientras las escuelas permanecían, las academias, el liceo y demás permanecían, la estoa, ¿no? Todo ello, permanecían, estaba la palabra fluyendo, y si bien puede parecer contradictorio porque la palabra oral se va modificando, también se percibe el perfume de aquello que fue la primera manifestación de esa oralidad estupenda, ¿no? Con respecto a la relación con Funes, con el cuento de Borges, claro, el tema es que si solo memorizamos aquello que es contingente, ¿no? Lo cotidiano, como decíamos antes, no hay posibilidad de reflexión, sino simplemente de narración de un hecho. Volvemos a lo que consumimos hoy en día, ¿no? Estamos, estamos, ¿cómo decirlo?, delimitados por una concepción del consumo, ¿no?, que es notable, que denuncia de manera muy clara en ese mismo momento en el que está empezando a ocurrir, por ejemplo, Pasolini, ¿no? Cuando evidentemente ve que el matrimonio de la izquierda y la derecha, que para muchos son supuestamente opuestas, ¿no? El matrimonio por debajo de la mesa que lograron en determinado momento es justamente un nuevo lenguaje. Lo dice así, un nuevo lenguaje. Hay un nuevo lenguaje, es el lenguaje técnico, aquel que Heidegger en algún momento citó como destructivo de lo poético, ¿no? Y opuesto a lo poético. El mito, y retomo lo que decía Manuel en torno del señor Frío, el mito fue para Platón un lenguaje supraterreno. Lo que ocurre con Sigmund Freud es que para Freud es un lenguaje de herencia, o mejor dicho, de residuo psíquico. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Es decir, no se olviden que para los antiguos el inconsciente existía, no es que no existía, no tenían concepto de... Lo tenían, pero era una caja de residuos que no había que abrir ni profundizar.
En el mismo budismo se dice, ¿no? Mira hacia adelante y no hacia atrás, ya está. Y tomen los mitos. ¿Qué pasa con Orfeo? ¿Cuál es su error? Que mira para atrás. Mira para atrás, pierde el amor. No tengo que mirar para atrás. Con las manos en el arado hacia adelante, no hacia atrás. Porque no es memoria eso. Eso es campo arado terminado. Ya está. Eso debe quedar. Es distinto. Qué interesante Perdón por la la... disquisición, No, ¿no? no, no, Por no. favor, por favor. Qué interesante la prima racionalista en todas las concepciones modernas y posteriores a la modernidad sobre, sobre esta cuestión que no entra en el campo de lo racional. Pregunto a partir de esto, ¿cuál es el papel de la iglesia que no puede posicionarse en una... que no tiene la capacidad de pararse en una posición enteramente cientificista en este modelo de sociedad posterior al siglo XVIII? Mira, Etienne, a ver, la ciencia fue parte de algo que era un todo, ¿no? Sí, Es decir, de hecho, las disciplinas liberales, como se llamaban, con perdón de la palabra, era un concepto que estaba absolutamente incorporado al estudio de las universidades que fueron creadas en la Edad Media, valga decirlo. O sea, en la Edad Oscura se crearon las universidades, ¿no? Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Eh, es decir, era parte de un conocimiento total. Cuando se descabeza el conocimiento porque se pierde la concepción, si se quiere, metafísica o se traslada a otro ámbito, en realidad no se pierde, siempre se traslada. Y acá retomo algo que dijeron al comienzo, chicos. Eh, no es que se haya perdido, sino que lo echamos por la puerta y vuelve por la ventana, ¿no? Y lo que se echa por la puerta vuelve por la ventana de otra manera, vuelve como fantasma, ¿no? Por eso la literatura de terror es tan importante para la metafísica hoy en día. Eh, claro, exactamente, exactamente, ¿no? Como los lentes de Coppola son ni más ni menos que la técnica que necesito para ver otro tipo de realidad. Eh, todo ello confluye en una idea clave que es que hemos reducido el ser humano a su capacidad de razón primero, es el único motivo del conocimiento, la razón es el elemento para conocer, de acuerdo con los racionalistas y los iluministas, y luego incluso hemos rebatido la razón para poder llegar a la idea de que lo único que existen son significantes. Lacan, ¿no? Damos vuelta al significado, perdón, el signo, y dejamos un signo vacío y con significado vacío y un significante lleno de palabras que están vacuas. El nominalismo, por decirlo de una manera. Entonces, lo que nos ha pasado es que al hablar con palabras que no significan nada, evidentemente hemos perdido, hemos primero matado lo que creó la humanidad, la modernidad, perdón, que son las ideologías, y en segundo lugar, ya hemos anulado la capacidad suprarracional del ser humano. Con lo cual, el resultado es este. No hay suprarracionalidad, se mezcló con la irracionalidad. La racionalidad es, en última instancia, un género discursivo que no explica nada, por lo tanto somos seres irracionales. Somos seres sentimentaloides, no sentimentales, que es otra cosa. Sentimentaloides. Yo digo, cuando estuve en México dictando un seminario, decía, se pasó del símbolo al signo al logo empresarial, no al logos, al Claro, logo, claro. al logo, claro, 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 a Adidas, a Nike, ¿no? Pronto el ser humano va a ser absolutamente eh, logófilo, si se quiere, si se me permite el neologismo. Es decir, va a entender lo que tiene que hacer porque le pongo un logo, ¿no? Hemos llegado al mundo del logo, finalmente, en el cual hay una guerra de intereses de los cuales no puedo sacar significado, gente, no puedo sacarlo, porque no existe, es un significante puro, ¿no? Es la época de la No sé si respondí, hipersimplificación. Etienne. Sí, perfectamente. Eh,
Porque hecho, me dio risa que trajeras el logo. Es más, creo que Manu también entendió a mi lado que estaba hablando de logos por un momento Claro, y como que nos miramos, Claro, pero justo Platón tiene, porque habla acerca de conocer mediante la memoria, mediante la mayéutica, eh, que se accede a la memoria del logo, se accede a una memoria supraterrenal, supra claro, extraterrenal. exactamente, Ojalá exactamente. fuera logos y no logo, como estaba Claro, diciendo esa S es recién. fundamental en castellano, ¿no? Porque de alguna manera reduce el elemento, ¿no? De lo que estamos hablando. De hecho, miren, el seminario se llamaba del logos al logo, ¿En ¿no? serio? Justamente, Buenísimo. claro, del logos al logo. Y la idea que un poco desarrollé, o al principio un poco desarrollé, basándome en todos estos caballeros y damas de, de nuestra historia maravillosa de Occidente, otra cosa que tenemos que recalcar. Occidente empezó a pensar, Occidente creó la piedad, Occidente creó el concepto de acción desde el punto de vista de lo, de lo ultraterreno, creó el concepto de héroe, ¿no? Es algo muy interesante, algo que está en contra totalmente de lo que hoy es Occidente, ¿no? Por otra parte. No debe haber idiota máximo que un héroe, ¿no? Hoy en día para nuestra humanidad. Eh, y fíjense que es justamente ello, que el empobrecimiento de un concepto nos ha llevado al vacío de conceptos. Es decir, al manejo del, como digo, un poquito como decimos, del agua destilada en la cual pongo la plantita hidropónica, ¿no? No sé, es terrible. la nada por la nada misma. Ujú. René Descartes tiene en el discurso del método habla, no me quiero poner, y no me voy a poner extremadamente académico filosófico, pero dice Dale, que dale. cuando él quiere llegar a una verdad indubitable, tenemos que empezar a armar el edificio del conocimiento, tenemos que tener una base muy sólida de algo que no dudemos, ¿no? Que bueno, es el principio del racionalismo y todo lo que sabemos. Lo que digo Correcto. es, eh, cómo el lenguaje, este lenguaje, la raíz de nuestro lenguaje, latino y griego, va perdiendo esa base y va haciendo esto que decís vos, que se vaya degenerando, degenerando en un sentido malo. Platónico. Claro, ¿no? La cuestión de que llegamos al castellano que hablamos hoy, o al español, completamente desprendido del sentido primero que tenía o del que viene nuestras palabras, ¿no? Hay una pérdida total del sentido y que cuando uno vuelve al estudio o recupera algún otro sentido o algún sentido primero, se le presenta como una especie de, no quiero, voy a usar la metáfora platónica, ¿no? Pero como una iluminación, como decir, bueno, este edificio toma estructura, ¿no? Como que tomamos las bases a partir de ahora entiendo por dónde iba, o este era el camino que debía seguir. Es interesante. Y a raíz de esto te voy a preguntar, ¿qué importancia tiene el estudio de las lenguas antiguas, pero por sobre todo en tu campo del griego, hoy en día? ¿Cuál es la importancia del estudio del griego? La respuesta podría surgir de la pregunta ¿qué somos? Es decir, eh, nosotros somos hijos o herencia de algo que partió en un determinado momento de una confluencia de cosas. Somos herederos de Grecia, somos herederos de Roma, cada una de ellas nos dio una serie de elementos claves, ¿no? La filosofía, nos dio la teología, ¿no? Que nace en Grecia, nos dio el derecho, con el cual concebimos la idea de un ser humano íntegro, ¿no? Porque hay que pensar en todo esto que Roma no es un ejército que avanza y destruye, sino que lleva el derecho de gentes, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cómo puede entenderse que haya pueblos que se hayan rendido antes de luchar y decir queremos que ser parte de esto? Evidentemente era algo positivo, ¿no? No creo que nadie intente destruirse a sí mismo, por lo menos espinosamente hablando, ¿no? Bien, eso por una parte. ¿A qué se suma? ¿Qué se suma? Bueno, la tradición judeocristiana que concibe el universo como creación de un creador consciente, de un creador en el cual no existe
oposición a él en tanto mal, ¿no? Sino más bien una degradación. El mal es una degradación, el mal, si se quiere, es en algún sentido la ausencia de la presencia de la luz de Dios, por llamarlo cristianamente. Y tercero, el agregado del concepto de jerarquía, honor y palabra que trajeron los germanos. Todo eso lo ponemos en una mezcla y sale nuestra cultura occidental posterior, que la Edad Media tuvo tanto en cuenta y que obviamente tuvieron muchos en cuenta. Ahora, con respecto a Descartes, está muy bien la idea de que uno piense y diga, voy a sustentarme en algo que sea realmente un cimiento de hormigón armado para que no se venga abajo el sistema que voy a pensar. Está perfecto, pero el hecho es que yo creo que su error, y me permito decirlo con una soberbia increíble, porque al lado de Descartes uno es una mosca, ¿no? Pero realmente uno lo puede decir después de 300 años, creo que confundió la idea de pensar con los antiguos para dejar de pensar con los antiguos y fundamentalmente centrarse en algo que no es el sujeto, es el egoísmo. Es decir, yo resuelvo el mundo, eso es egoísta. Es egoísta y en última instancia me hace chocar contra una pared. Ya Cogito que ergo pensaron sum. todos estos señores antes, bueno, al menos a ver qué pasa con estos señores, porque no creo que uno salga a la calle y se cruce con Platón, ¿no? En la vida cotidiana, o con Aristóteles, o con Plotino, o con quien ustedes quieran citar, o con Proclo, ¿no? Es decir, son tipos que evidentemente son luces en medio de una cosa impresionante. Lo dice Gigon, ¿no? Cuando dice, son grandes cimas sobre las que tenemos que llegar para intentar, bueno, poner un granito de arena en estos tipos que fueron montañas, fueron Everest, ¿no? Del pensamiento. Entonces decirme a mí, borro todo, hago tabula rasa, parecen los gobiernos argentinos lo que está proponiendo, ¿no? Hacemos tabula rasa, no hay más historia, nace desde mí. Claro, la historia nació conmigo. No, no es que nació conmigo. Hay toda una herencia enorme en torno de. Y borrar esa herencia puede parecer interesante para determinado pensamiento, pero teniendo en cuenta que tengo que estar en diálogo con aquellos, ya que soy heredero de todo eso, aunque lo niegue, ¿no? No sé si fui claro, perdón. No, perfecto, Sí. perfecto, perfecto. Es verdad que Descartes se queda solo, porque solo puede comprobar su existencia, no Bueno, la de los demás. no puede salir del solipsismo, esa es la Claro. gran crítica que se le hace. Claro, exactamente, exactamente. Es el cerebro en la cubeta, como decía un colega Claro, mío. exacto. Yo tengo un par de cosas más, no sé si No, vos no, querés sí, sí, vos. yo ahora te voy a retrotraer Yo me moví sobre 4 ejes en general para armar esta charla. Por supuesto, uno fue Borges, otro fue Platón y un tercero, italiano, Umberto Eco. Eh, Porque Humberto Eco es un gran estudioso, bueno, es filósofo, es semiólogo, creo, ¿no? Y tiene una relación muy natural, si queremos de alguna forma, o muy estudiada con la memoria vegetativa que habla él. Habla de una memoria vegetativa en cuanto a los libros, ¿no? A la relación de la palabra escrita o del libro como lo que nos queda, esto que venimos conversando hace ya casi una hora, creo, ¿no? Sí. Esto que nos va quedando, lo que tenemos que tomar, el fuego, este sagrado que tenemos que tomar de lo clásico. Y me interesa a mí preguntarte a vos, ¿cuál es el rol que ha ocupado, que más o menos ya sé por dónde va la respuesta, el libro en tu formación y en tu vida en general? ¿Qué importancia o qué lugar le das al artefacto libro? Estoy rodeado, donde estoy rodeado. Bueno, eh, central, fundamental. Soy bibliófilo aparte, amo los libros, ¿no? Tengo una devoción por ello. Cosa que puede parecer una manía y posiblemente lo sea. Como la tenía Eco también, ¿no? Eco tenía Bueno, la Biblioteca do esa. Mundo. No sé mucho Claro, italiano, pero la Biblioteca del claro, Mundo era claro, la de Humberto Eco. claro.
que tiene relación también con Borges, porque de alguna manera él dice que se figura el paraíso con la forma de una biblioteca, Bueno, ¿no? Es decir, ahí está, ¿no? Pero fíjense que nos figuramos el paraíso con forma de una biblioteca, en tanto en la biblioteca estén todos esos maestros. Es claro. decir, es el diálogo que puedo mantener en el tiempo, ¿no? Con todos ellos. Mi diferencia con Eco, otra vez me pongo al nivel de, ¿no es cierto? Bueno, la mosca sobre el buey, pero bueno, vamos con eso. Vamos a, total, este, de soberbia estamos hechos también. Eh, eh, Mi diferencia con Eco es que su percepción del conocimiento es una percepción de una línea de, retomando a Lacan, de significantes. Ajá. Su percepción es absolutamente la del observador que tiene la categoría de vaciar de trascendencia todo lo que es el mensaje eh, filosófico, eh, literario y demás. No quiero decir que esté mal, pero es una dimensión. Creo que se quedó en una dimensión del conocimiento. Es la dimensión de lo literal, de la palabra, Ok. ¿no? Es una dimensión que para la literatura es básica, sí, pero que para la literatura, la filosofía, es básica, pero hay otra cosa. O sea, los niveles del conocimiento de los que volvemos a papá Platón, ¿no? Es decir, los niveles del conocimiento fundamental. Es decir, hay un libro de él, que muchas veces no se cita mucho, que es La búsqueda de la lengua perfecta, Ah, ¿no? sí. La ricerca de la lengua perfecta, en el que hace un enorme trabajo de búsqueda de eh, los intentos de la humanidad por intentar entender que detrás de todo hay un lenguaje que es superior. Sin lugar a dudas que es así, yo lo creo, pero no es una lengua, no es el griego, ¿no? A pesar de la belleza del griego, retomando un poco lo que preguntaba Manuel, porque la etimología es clave, somos herederos de eso, habría que hablarlo en otro momento, pero no es ni el griego ni el latín, no es seguramente ninguna de las lenguas artificiales creadas por ciertos seres humanos, como el esperanto, ¿no? Sino más bien un lenguaje común que va hacia lo simbólico y que tiene una raíz racional en lo sintáctico, ¿no? Es simbólico y es sintáctico. Tiene un carácter increíble, ¿no? Que es mayor. Y creo que Eco concibió la idea de que detrás de todo esto, era una simple búsqueda de una lengua en particular, cualquiera, la que ustedes quieran, puede ser el guaraní, el quechua o el bantú, y no es eso, esos son vehículos de una historia, nada más. Y en segundo lugar, el otro libro es Apocalípticos e Integrados, Sí, ese ¿no? lo conozco. Sí. No me conoció, pero me hubiese puesto en el primer grupo, sin lugar a dudas, con el que me siento más en gana, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con los intelectuales, de alguna manera? ¿Qué ha pasado? Que aceptaron el mundo tal como es, y su percepción y su reflexión sobre el mundo es para justificarlo. Ni siquiera, como diría Marx, para cambiarlo, ¿no? Bien leído, para cambiarlo. Ni siquiera. Es una aceptación de. Es una aceptación que ustedes me dirán, los antiguos también la tenían. Sí, pero la tenían desde un punto de vista de considerar a este mundo como una instancia de la manifestación, no como la única y absoluta y omnímoda y por lo tanto con reglas que se rigen, que nacen desde la mente de alguien. Creo que ese es el egoísmo del ser humano, ¿no? En torno del nacimiento de... Bueno, Foucault dice que el hombre nace con el iluminismo, y tiene razón en el sentido de que el hombre actual nace, el ser humano, ¿no? No quiero ser sexista, pero el ser humano nace con la concepción del iluminismo tal como lo concebimos hoy. Con Porque Kant. para, claro, ¿no? El sujeto trascendental, Claro. cuya Ah, trascendencia, claro, cuya no, trascendencia es
si uno lo observa, es Nos da miedo a psíquica. nosotros cada vez que se nombra Kant. Es como el viejo de la bolsa. Hay que tener cuidado. Bueno, claro, exactamente. Hay que tener Sí, cuidado. Kant es un soliloquio intentando justificar su visión del mundo exterior y diciéndonos en el fondo algo terrible, que es el objeto es lo que yo percibo y por lo tanto lo construyo en mi mente. Por lo tanto, estamos en una percepción personal. Ya Claro. Total. está, listo, se terminó. No existe ni objetividad ni nada, porque la objetividad que él quiere establecer es una objetividad lógica, y debo decir que la lógica también es una parte del conocimiento, es una parte, no es el conocimiento absoluto. Y por último, para cerrar un poquito esto, si es que se puede, ¿no? Porque es enorme, el hecho de que, ¿a qué se dedicó Eco? A la semiología. Ujú. Bueno, yo creo que la semiología nos ha dado suficientes pruebas de que quiere abarcar demasiado, quien mucho abarca poco aprieta, no es una mirada trascendente, sino al contrario, una mirada inmanente y fundamentalmente asignada por algo que nos gobierna, el logo. Vamos a interpretar el logo, ¿no? ¿A qué se dedican los semiólogos? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es el lenguaje que han construido en torno de? Es un lenguaje que viene a justificar el funcionamiento de un capitalismo absolutamente ligado al dominio de lo cotidiano, del logo en sí, ¿no? No sé cómo llamarlo, que no, Ujú. me sale lógico, pero no es el término, ¿no? Porque lógico viene de logos, no de logo, sino a lo mercantil, Ujú. Claro. y en última instancia bastardear el conocimiento, convirtiéndolo en un mero intercambio social, cuando el lenguaje es creación, ¿no? Por lo menos para los que pensamos que Qué es interesante, materia constituyente del ser humano, ¿no? sí, qué interesante este paso de un lenguaje poético en el sentido de creador, de apertura Claro, hacia nuevos mundos, hacia a uno que es una moneda de cambio. Es claro, decir, un objeto que se valoriza, que se intercambia en transacciones, ¿no? Tiene que claro, ver también con una hipersimplificación de las relaciones sociales. exacto. Pensaba. Sí, Yo te... entiendo. Ah, perdón, señor. Decime. No, no, simplemente eh, consulten a profesores en letras y les van a decir que el lenguaje es una herramienta de comunicación. Todos están absolutamente, ¿cómo decirlo? Les pusieron un chip que se llama teoría de la comunicación, que surgió en los años 50, ¿no? Y nos dicen, es un elemento de comunicación entre A y B. O sea que soy una máquina de comunicarme. Y la verdad, yo debo decir, son momentos los que estoy comunicándome, porque en realidad, en muchos casos, me mantengo en una reflexión solitaria o qué sé yo, o en el sueño, que no domino por suerte, menos mal hasta ahora, ¿no? Perdón, Mi, mi Manuel, papá ibas es a... profesor en la Universidad de Teoría de la Comunicación, en periodismo. Ajá, Así que bueno, justo. preguntan. Claro, claro, exactamente. Yo debo decir que el periodismo es a la literatura lo que el fútbol al arte, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero ser cáustico. Sin embargo, su influencia es algo impresionante, ¿no? Porque no podemos negar el elemento más mediático que ha surgido de ello. Incluso uno se atreve a decir que los periodistas, me parece, los periodistas son los filósofos del siglo XXI, ¿no? Saben un poco de todo, o al menos nos hacen creer que saben un poco de todo, ¿no? Hay como una opinión de todo. Bueno, lo dice Calazo, ¿no? San Roberto Calazo lo dice muy claramente. Todos tenemos capacidad de opinar, pero pocos pueden decir. Bueno, ¿no? Hay que ser sutilmente semántico para... Es medio lo que decías antes de aquello que uno como que echa, entra por la ventana diferente. Justamente ahora los que tienen la batuta del relato, por decirlo de alguna manera, son los periodistas, con una pretensión bastante positivista de objetividad, cuando en realidad nada, no, no hay intención de creación, hay intención de describir
como decías vos. Claro, tenés razón, Abril, al menos desde mi punto de vista creo que tenés absoluta razón. La Gracias, descripción profe. es de alguna manera el parámetro sobre el cual se construyeron nuestras ciencias. Hay que describir, hay que... este, supuestamente esa es la categoría de objetivización a la que llegamos. Y me temo que es, es un empobrecimiento, ¿no? Desde todo punto de vista, porque poder explicar es lo que hace a la condición racional del ser humano. De hecho, la descripción es la cáscara exterior, ¿no? ¿Qué hacemos con describir? ¿Con qué nos quedamos? Cuando las ciencias describen y fundamentalmente plantean qué elementos conforman un determinado objeto, bueno, muy bien. Es como si yo leyese el manual de instrucción de una máquina y no tengo la máquina, ¿no? Entonces me quedo con eso. Qué bueno, ¿no? He entendido todo. Y realmente es una parte, es como una especie de caminar rengo, ¿no? Un caminar edípico, ¿no? Al estilo de una persona que está cojeando, por decirlo de una manera española, ¿no? Está renqueando. Qué paradójico que en el momento más racionalista y más suprarracional de la historia del ser humano, lo que se muera sea la valoratividad, lo que es una ¿Vos te reflexión referís? racional. Ah, claro, claro. Bueno, es que no se trata de anular la razón. Cuando uno dice, a ver, cuando uno dice, por ejemplo, existe una capacidad suprarracional que no es racional. No obstante, esto en algún momento alguien me lo preguntó en un email, ¿no? Y yo trataba de explicárselo en ese medio, decía, no es que anulemos la razón, sino que siempre, en el momento en que reflexionamos, ante un hecho que ha sido suprarracional, o sea, de carácter intuitivo, lo que hacemos es filtrarlo por la razón. Lo simbólico es material también. Lo simbólico es una materia, es un objeto. No es que es algo que está dando vuelta en el aire y demás. Es un objeto, pero que se abre a algo que es suprarracional. Puede ser, por ejemplo, un color, puede ser un animal, puede ser una frase, ¿no? Pero eso abre a, ¿no? Cuando Dante dice en el canto noveno de la Divina Comedia, dice, quien pueda leer el sentido en versos oscuros, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué? ¿Y a quién se lo está dirigiendo? ¿No? Lo está dirigiendo al lector, un tipo que escribió en toscano, en italiano, que era la lengua de la madre y era la lengua de las mujeres, ¿no? O sea, para la cultura se escribía en latín. De hecho, Dante escribía en latín perfectamente. Dominaba 4 o 5 lenguas a la perfección. Sin embargo, eligió la lengua materna. Una lengua que no tenía el prestigio que tenía el latín. Y sin embargo dice en versos oscuros, ¿a quién? ¿A quién se dirigía? ¿Y con qué sentido? ¿Hasta dónde queremos entender? Perdónenme que me explaye un poquitito, porque él es el que habla de los 4 sentidos de la lectura, ¿no? El literal, el alegórico, el moral lo llama él, y el anagógico, que bueno, ahora no habría tiempo de desarrollarlo, pero no importa. El hecho es que, más allá de eso, otra vez le está llamando la atención al lector para decir, mira que acá hay algo que va más allá de este texto, y que no, del cual no soy autor, eso es lo estupendo, ¿no? Es decir, yo estoy tirando una serie de cosas, soy una enciclopedia de saberes que se van a oscurecer, porque después de Dante se empezó a oscurecer todo. De hecho, él lo ve, dice, Florencia es una ciudad corrompida, ya está. Lo que va a venir es otra cosa. Por eso Eliot lo resalta tanto a Dante. Y sobre la base de esa concepción del conocimiento, es un tratado del conocimiento, la Divina Comedia, debe ser leída por los estudiantes de filosofía. Por favor, leanla. No, no es solo un texto poético, es un texto filosófico. La concepción dantina del conocimiento está basándose en la racionalidad. Nunca deja la racionalidad de lado, porque la racionalidad es
aquel medio que me permite acceder a lo suprarracional y al menos intentar explicarlo. Al menos, ¿no? En cierto sentido. Porque si no, no existiría la posibilidad de poder contemplar, ¿no? Que también es el camino que Platón marca, ¿no? Como El definitivo aristotélico para también. él. El Y lugar de aristotélico, sí, contemplación, señor. Es que no son opuestos, son complementarios. por supuesto. No es que Aristóteles agarró y dijo, bueno, como existe Boca, voy a crear River. No, no es. Claro, son complementarios. Es como Dioniso y Apolo, son Claro. medio hermanos, no hay que olvidarse. Mitológicamente, los griegos nos dijeron todo, pero nos dijeron, bueno, a ver, entendamos este quilombo. No es que eh, Apolo se opone a Dioniso, son hermanos, son medio hermanos. Entonces, en algún momento uno domina por un tiempo y en el otro, pero necesitamos de los dos. Necesitamos de la luz apolínea y necesitamos del hermoso éxtasis dionisíaco, ¿no? En un equilibrio. Entonces, luego, yo en realidad me quedé pensando, porque yo te comenté al principio de los mails, porque probablemente cuando terminemos de cursar ahora, yo haga tu curso de la Divina Comedia que tenés ahí en ADH-TV, y la empecé a leer igual, de forma Muy bien. particular la comedia. Me cuesta mucho, nosotros como estudiantes de filosofía tenemos el problema con la traducción, ¿viste? Siempre tememos cuál es una buena o una mala traducción por cuestiones de, bueno, vos sabrás, cuestiones de significados, de traducciones medio literales por momentos o algunas desactualizadas. Eh, de todas formas, el prólogo es de Borges y Borges ahí te recomienda 2 o 3 traducciones de forma muy, muy amena. Así que estoy en ese camino que yo me encontré con un texto muy literario, pero a la vez, esto que decís vos, una teoría del conocimiento. Eh, Me tengo que Bueno. detener en cada párrafo para releerlo 2 o 3 veces. Yo me senté a leerlo como si me sentara a leer a Arturo Pérez Reverte, tal vez, y me encontré Ujú. con el detenimiento bastante, permanentemente, y lo simbólico en Dante, los animales, el juego permanente de los personajes que aparecen, ¿no? Eh, a raíz de esto, te quiero hacer ya igual para ir liberándote, porque bueno, llevamos bastante ya, no sé cuánto tiempo llevaremos, creo Sí, que sí. 1 hora y pico. Te quiero hacer una pregunta de carácter personal, Bueno, porque yo anoté cuáles fueron 5 libros, o me puedes decir 3 o 4 o 2, que tendrías, que te llevarías a una isla, lo vamos a decir así, bien literario, que te llevarías a una isla. puedo llevarme 5, bien, bueno. Lo que vos quieras, 5 o 10, los que tengas en mente. Y por empezar, bueno, la Divina Comedia sin duda, no termino nunca de agotarla. El segundo son los diálogos, ¿no? del, del maestro. Sobre todo me llevaría, porque ya me estoy poniendo viejo, me llevaría a las leyes, ¿no? Texto que debe haber una de las frases más bonitas de la historia de la filosofía en las leyes, cuando dice, prostenen autos politeian, hacia la propia ciudad interior. Piensen ustedes que Platón es un tipo que tiene quemadas las pestañas y hasta diría quemadas otras partes, porque se metió en política y bueno, dijo, claro, en fin. Me llevaría el Quijote, libro que releo constantemente, por una cuestión también profesional, ¿no? Y demás. Y sin lugar a dudas, formaría parte de eso algún tratado de simbología. Estoy pensando en el de Guénon, pero también estoy pensando para intentar seguir reflexionando sobre esto que es inabarcable, ¿no? Que es la concepción simbólica del ser humano. Eh, no sé, sin duda para despertar mi pasión por la literatura, por ahí me llevaría al querido Poe, ¿no? También, sí, como un quinto libro, pero bueno. Bien, excelente. Buena elección, me encantó. Quedó como que coherente, ¿no? Sí, La sí, sí. selección. Como que cerró la selección. Y bueno,
Dos últimas ideas, Seba, porque la verdad yo tengo Sí. bastante anotado, pero fuimos agotando y tocando todos los temas, porque ¿cuál Yo es el estoy a cara... disposición de ustedes si quieren que nos volvamos a encontrar, feliz de la vida. Bueno, Uy, estaría nos llenás increíble, el corazón realmente. de ganas, porque en realidad, realmente, este podcast que hacemos nosotros es muy a pulmón. O sea, eh, no es familiar, entre amigos, y la vamos llevando, la verdad, bastante bien y nos divertimos, que también es la idea siempre, no perder el juego, lo Perfecto, lúdico. perfecto. Huizinga creo que Muy tiene bien. un texto que se llama Homo Ludens, que los... Homo Ludens. Bueno, ¿Sí? un poco haciendo Ah, relación a esto. ¿Cuál fue el lugar, te voy a preguntar, del Rapsoda en la Grecia antigua? Haciendo un poco honor al programa. ¿O qué lugar le cabía al Rapsoda Central. central? ¿Cuál es el Rapsoda? Homero. ¿Qué es Grecia? Sacale Homero. Se viene abajo todo. Por lo menos para dialogar y discutirlo. Se les viene abajo el edificio, ¿no? Yo di muchos años griego en la universidad y en los profesorados, hasta que lo sacaron, ¿no? Por supuesto. Sabés que no hay que conocer de dónde venimos, ¿no? Algo fundamental. Pero bueno. Eh, y yo les decía a los estudiantes que tenía año a año, les decía, a ver, ¿cómo disputaban los griegos un conflicto? Es decir, yo tenía que construir mira, una cosa absolutamente menor. Tenía que hacer una pared para separar mi casa de la otra. Y había un problema de medianeras. ¿A quién citaban? A Homero. Esto no lo digo yo porque sea un delirante, sino que lo justifican todos los grandes helenistas. Los griegos trataban de aprenderse de memoria la Ilíada y la Odisea. De hecho, en Platón aparece uno de los personajes, no lo voy a recordar, no sé si es Aristogitón, uno de estos, que siempre están dando vuelta, que son los que le dicen, mientras hace largos parlamentos, le responden, está claro, sí, estoy de Claro, acuerdo, ¿no? claro. Bueno, muy bien, correcto, es verdad, ¿no? Muy bien. Por Tenían Zeus, eso, por Zeus. o Zeus, claro, o Crichton, claro, o Feilomenton Asclepios, bueno, en fin. Eh, Tenían a Homero ahí, era su fuente de sabiduría. Una fuente de sabiduría que en algún momento empezaron a entender que, bueno, ¿no es cierto? Había que ampliarla. La filosofía también nace como discusión con Homero. Cuando Aristófanes dice que los hombres ya no son los que describe Homero, sino están ablandados y demás, le está pegando un palo a los sofistas enorme y está diciendo, bueno, muchachos, a ver si volvemos a la virtud heroica, ¿no? Como modelo de la sociedad griega. Así que el lugar del Rapsoda fue central, Manuel, fue central y lo siguió siendo hasta el momento en el que unos señores pagos empezaron a descubrir que podían vender discursos y, bueno, fueron los primeros semiólogos de la historia de la humanidad claro, para vender fruta podrida, diríamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero, claro, central, totalmente. De eso, de hecho, fíjate que la raíz oda tiene que ver con canto, ¿no? Tiene que ver con lo que se canta. Y lo que se canta siempre es una reunión con la trascendencia, en tanto el ritmo que se busca está signado por la música celestial, ¿no? Por la música de las esferas, como decía Aristóteles, ¿no? Creo que es fundamental, le pusieron un hermoso nombre, ¿no? Nos Aparte en queda... plural. No somos más que la mosca en el buey, igual, ¿no? Total, Pero nosotros, sí, sí, igual. el Pero piojo, qué tal vez. güey, ¿no? Claro, porque chupamos la sangre del buey. Claro, es peor todavía. O sea, Bueno, es no nuestra estamos del buey. herencia. Eh, Seba, me quedé pensando que nosotros tenemos pensado justamente hacer un programa de acá, no sé a cuántos programas más, Al infinito. al infinito, sobre el Quijote. Correcto. Si te interesa, me quedé pensando esto que decís, que tengamos también una conversación, ¿no? Una charla sobre el Quijote. eh, Te mando un Me mail y complace. bueno, coordinamos nuevamente para que Sí, volvamos sobre la novela moderna, la gran novela la moderna. novela.
La novela, la novela. La gran reacción. La gran reacción. Sí. Sí, totalmente. Sí, Así, va a ser un placer. Yo eh, siempre digo que uno de los momentos que más me emociona, el otro día justamente lo leí con mis alumnos de secundaria, leo el final y sigo emocionándome, se me llenan los ojos de lágrimas, parezco una, este, una cocotte del siglo XIX, ¿no? A la que le han regalado un ramo de rosas o de camelias, para decirlo más, ¿no? Más francés. Pero es una obra de una pervivencia impresionante, ¿no? En un envase muy particular, ¿no? En un envase muy particular. así que, Sí, con gusto, buenísimo. va a ser un placer, Te vamos a estar escribiendo y la verdad, un muchísimas gusto. gracias. No nos Muchísimas alcanzan gracias. los No, a ustedes, agradecimientos. gracias. Soy yo el Tal cual. agradecido. Gracias por el Qué bueno tiempo, poder. por tu sabiduría, por el No. ínclito, por el ínclito. Tenía que decirlo, el ínclito. La Hombre, por verdad, favor, por gracias, favor. Seba. Gracias, Sebastián. A ustedes, un cariño enorme a los tres. Un abrazo enorme. Cariños. Un saludo. Chao. Nos estamos Buen viendo. fin de, nos vemos, gracias. Buen fin de.